Cuando son las 9:04, muy puntuales, vamos a comenzar esta mesa de viernes. Una mesa de viernes que en realidad tiene solo a dos de sus integrantes habituales, que son Juan Grompone y Ana Ribeiro. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buen día, por lo visto feliz año. Por lo visto se han quedado por acá, por estos primeros días de enero. Sí, por acá. Por acá, por Montevideo. Está listo Montevideo además. Sí, pues está bastante vacío. Es fácil moverse, es fácil hacer todo, estacionar. Más allá de que hoy qué gris que está el día, bueno, en definitiva. Es preciosa Montevideo en esta época. Lo lamento por es como una Montevideo idílica. Sí. Es una Montevideo en sepia, tiene trazos del pasado. Muy bien. Pero además tenemos dos invitados. Uno de ellos, ya conocido por la audiencia, a quien recuperamos, aunque sea por un rato en estas mesas, que es Alberto Volonté. Pero Alberto todavía, a quien vamos a conectar por Skype, ¿lo tenemos? Alberto, ¿me estás escuchando? Sí, Rosario, buen día Juan, buen día Ana, los escucho perfectamente. Aunque no te vemos por el momento, no estás aquí. ¿Dónde te encontramos esta mañana, Alberto? Estoy en Punta del Este, en una mañana un poco gris, digamos, y fresca, pero son todas lindas las mañanas acá. Exactamente, bien. Y el segundo invitado tiene que ver precisamente con este tema con el que vamos a comenzar la mesa de hoy, y es Miguel Ángel Campodónico. El mes pasado, tras su repentino fallecimiento, el 15 de mayo, Carlos Maggi recibió un homenaje más, y fue la publicación de una biografía que lleva por título Maggi, así simplemente, solo su nombre, que fue escrita por quien tenemos hoy como invitado, Miguel Ángel Campodónico, para la editorial Fin de Siglo. Campodónico recoge en su texto no solo los aspectos de Maggi que bien conocemos, que están relacionados a su actividad intelectual, política y profesional, sino que logró mostrar al bailarín de tango, al abuelo, al joven mozo que conquistó a su esposa apropiándose de los versos de Pablo Neruda, y en realidad una serie de aspectos de ese Maggi persona, ese Maggi que alguna vez fue joven a pesar de sus 90 y pico de años, que aquí, Rozagante por cierto, que aquí le conocimos, y que tuvo ciertas características muy propias de una generación y muy propias de una personalidad tan rica como la de él. Pero bueno, hablemos del libro, y me gustaría empezar, Campodónico, contigo, porque a muy pocos meses, yo calculaba que en 6 meses juntaste esta cantidad de datos que aparecen en este libro, que comienzan además con un antecedente interesantísimo, del cual después quiero hablar con Alberto, que tiene que ver con el origen de los abuelos, de las dos familias, ¿no?, de Maggi. Sí, buenos días. Fue una propuesta del editor, de Canal, de Fin de Siglo, que yo acepté un poco, en fin, riesgosamente, en tanto había poco tiempo para la publicación. Y además, el oficio de materia de biografías no te falta. Sí, no bueno, es la primera. Nunca hay demasiado oficio para un trabajo. En definitiva, me parece que era un libro necesario, más tarde o más temprano hubiera tenido que aparecer. Y acá hubo una complicación primera y casi novedosa para mí, que fue reconstruir la niñez, la adolescencia de Maggi. No hay contemporáneos vivos, lo que pude sacar en todo caso era lo que los hijos o los nietos me contaran, que era lo que a su vez el padre o el abuelo les había contado, pero ahí quedaban siempre algunas lagunas. A partir de la primera juventud ya la cosa fue más fácil, digo, en el sentido de que fue más normal, entre comillas, el trabajo, porque ya hay mucho material. Maggi nunca le dijo que no a una entrevista. Hay, no sé, es una enorme cantidad de entrevistas, radio, televisión, prensa. Su figura era una figura conocida, y yo creo, lo he dicho ya más de una vez, que era la cara visible de la generación del 45. Si uno le pregunta a los demás quiénes fueron Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal, Ida Vitale, Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, Manuel Flores Mora,
no saben. Quizá Maneco Flores Mora por su participación política. Sí, las contratapas, ¿no? Claro, y las famosas contratapas de Jaque, que era lo que iba a decir. Pero como Maggi no. Digo, Maggi intervino, anduvo, recorrió todos los caminos. Y esto también lo he dicho más de una vez. Cuando digo todos, quiero decir todos. No hay cosa que no haya hecho. Y agrego todavía como otra rareza para un integrante de la generación del 45, todo lo hizo con éxito. Con talento. Absolutamente. Talento tuvieron otros, pero las dos cosas. Ahí está. Talento y éxito, que no son iguales. No son iguales. Exactamente, talento que lograba éxito. Ideas, más o menos tenemos todos, lo llevaba a la práctica, y en la práctica resultaban no solamente que eran realizables, sino que además eran exitosas. Podemos hablar de los libretos de radio, podemos hablar del teatro, de los artículos periodísticos, de su empresario, abogado del Banco Central, fundamental al regreso de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que me gustaría que Alberto nos contara, si me estás escuchando, Alberto, porque tiene que ver con un origen común de dos abuelos que llegaron juntos en un mismo barco del lago de Como, que además no venían con una mano atrás y otra adelante, venían como dos jóvenes aventureros. No se sabe muy bien a qué. El propio Maggi creo que en algún momento se preguntó ¿por qué habrá venido este hombre que lo estaba pasando relativamente bien en Italia a vivir en nuestro país. ¿Cómo fue que se enteraron, Alberto, de ese antecedente de los respectivos abuelos? Carlos decía que alguna diablura habían hecho nuestros abuelos para dejar la belleza de Como y venirse para acá. Puede ser que hubieran hecho diabluras, eran dos hombres jóvenes que ya eran amigos en Como, muchachos en torno a los 25 años, y que en realidad sí sabían a lo que venían. Aún Como, siendo muy lindo, Italia vivía las épocas que vivía toda Europa, que ahora hoy no imagina esa Europa, todavía con algunas dificultades, pero con inmensa prosperidad. Aquellas pobrezas y aquella falta de horizonte que había a mediados del siglo XIX en Europa. Y esos hombres, por un lado Carlos Maggi y por el otro lado Ambrosio Baldassare Volonté, querían otro horizonte. Entonces ellos salieron, sí, por cierto, con cierto capital, tampoco nada del otro mundo, como para instalarse. Ambos habían sacado pasaje en lo que venía a ser la tercera de un barco de la categoría de aquella época. Era un lugar muy agradable para estar, es decir, con sus compartimentos, con literas aceptables y comedor y demás. De manera tal que ellos empezaron por venir no en las bodegas de los barcos, donde prácticamente no se pagaba pasaje, sino que se pagaron su pasaje, venían con cierta comodidad, y venían con un horizonte no específicamente hacia tal cosa, pero sí a buscar una seguridad de futuro, que creo que ambos lograron, porque ambos formaron sus familias y sus hijos y sus nietos, y ya hoy podemos hablar de bisnietos y en algún caso de tataranieto, han vivido en este maravilloso país. Hoy Alberto, lo digo con alegría. A veces nos cuesta decir que el Uruguay es maravilloso, yo lo digo sin vueltas, y encontraron lo que querían. ¿Y tú conociste a tu abuelo? No, don Ambrosio Baldassare murió en 1918 cuando papá tenía 12 años. Porque hay una serie de aspectos de la personalidad de estos dos jóvenes que parece que no perdonaban de cuánta joven venía en la bodega, que bueno, alguien se los debe haber contado. ¿Dónde lo obtuviste tú? Bueno, en el caso mío yo tenía un doble relato, porque mi madrina, hermana de papá, tía mía, Julieta Volonté, casada con don Luis Muth, inolvidable tío también, vivía en la calle Cololó, y a 2 cuadras de ella, en la calle Cololó, vivía Sara Volonté la mayor, casada con Humberto Semproni, que tenía una farmacia que estuvo 70 años en esa esquina, la farmacia Semproni, en 21 de septiembre y Cololó, después Escocería. Paré por medio a esa farmacia, está la casa todavía y creo que pertenece a la familia. Estaba Celia Maggi
vivía Celia Maggi, tía de Carlos, hermana del padre. Ese fue el primer contacto que ustedes tuvieron, a pesar de la diferencia de edad, siendo tú un adolescente, un niño, claro, con Maggi ya un joven. Y Carlos me llevaba 17 años y que yo tengo mis recuerdos de ir a la farmacia de mi tío a jugar, a lavar los frascos, como me decía él, y cruzaba al lado a lo de tía Celia. Yo le decía tía a ella, sin ella ser realmente tía, pero se le consideraba como tal. Y ahí Carlos, yo no lo ubico a Carlos sí después me dice que él me ubicaba a mí, que era un niño que jugaba ahí, que también él no le prestaba ninguna atención, pero aquel Carlos de unos 17, 20 años veía jugar a un chiquilín de unos 5 o 6 años. Con el tiempo, sí. Después hablamos de esa segunda etapa en la cual definitivamente se conocieron y Carlos te mencionó que te recordaba de la farmacia. Supongo que tú, Campodónico, hiciste toda esta recolección de datos a partir de estos relatos de... Para mí fue una gran sorpresa, justamente Volonté fue la fuente más importante que tuve para descubrir este hecho que para mí fue increíble. A pesar de que yo en el libro digo que... Porque el abuelo materno de Maggi vino solo a los 14 años, ¿no? Solo. Y esos son hechos que en la historia de los inmigrantes, que es un tema que a mí me apasiona, lástima que no sea historiador, en la historia de los inmigrantes se ha repetido. Yo pongo el ejemplo del padre de Olesker, el político conocido del Frente Amplio, que vino con el hermano, uno tenía 9 y el otro 7, solos desde Polonia al Uruguay. Es increíble, los padres los embarcaban y bueno, a lo que fuera, ¿no? Es decir, podían desprenderse. Los pusieron en un trineo, la madre, el padre estaba en el Uruguay, lo puso en un trineo y adiós. Y llegan a Montevideo. Entonces que el hecho de que el abuelo materno de Maggi haya llegado solo a los 14 años, que Maggi lo repetía permanentemente a sus hijos y a sus nietos, como diciéndole todo es posible, no es un hecho raro en la historia de la inmigración, absolutamente. Pero fue gracias a la información que me dio Volonté que yo dije, pero este hombre me está dando el comienzo del libro claro. Y no lo sabe, cosa que se lo agradezco todavía, porque realmente es una historia increíble. Ana y Juan, más allá de lo que conocieron y tanto a Maggi a partir de la participación en esta misma tertulia, yo supongo que el libro también, como a mí, que creí conocerlo todo, les debe haber sorprendido en algún aspecto. Ana, por ejemplo. Bueno, yo tuve el privilegio de tener 17 años de amistad muy intensa con También con es muy Maggi. linda la forma en que tú lo conociste, que también es muy anterior a esta tertulia, que aparece en el libro, ¿no? Sí, yo estaba... Que eras una jovencísima historiadora que lo consultabas. Y el diario El País me encargó la reedición del Artigas de aquel año 50, en el que Maggi había escrito siendo él muy joven. Y bueno, yo era una ilustre desconocida, entonces el diario encontró pertinente que hubiera una especie de supervisión de alguien de confianza intelectual y confianza de la casa. Entonces yo ya había comenzado mi trabajo y un día me dijeron, tenés que presentarte ante Maggi, Maggi tiene que ver lo que estás haciendo. Algún amigo me dijo, pero largá todo y andate, qué atrevimiento. Yo dije, no, de ninguna manera. Fui y me presenté ante Maggi por teléfono y quedamos en que nos encontrábamos en el despacho de Miguel Álvarez Montero. Entonces yo llegué al despacho, Maggi estaba, bueno, me saludó, quedamos un rato conversando y al rato Miguel me dijo, Ana. Entonces él me miró y dijo, pero como tú sos Ana, la que yo estaba esperando. Él no se había... Había juntado la imagen contigo. Sos una chiquilina, me dijo. No era tanto como chiquilina, pero tenía 30 y poco. Entonces, él quedó muy impresionado con eso, me volvió a abrazar y pues fue para siempre, ¿no? Yo no hacía nada en mi vida sin consultar a Maggi. Y lo llamaba permanentemente por teléfono y nos veíamos. A pesar de ese muchísimo, conocimiento, ¿no?, de tantos años, ¿hay algún aspecto del libro que te haya Mira, ¿sabéis lo que me sorprendió? Porque casi todo lo conocía, porque me lo había contado, porque me lo habían contado en familia, ellos, todos reunidos, Luisa, los chiquilines, las nietas, él me lo había contado tantas veces, tantas cosas. Lo que me impresionó fue el conjunto de todo. El verlo todo junto y en secuencia es muy impresionante. Y lo que sí me dejó muy, muy como, caramba, las fotos de más joven, porque yo ya lo conocí con más de 70 años. Entonces había visto algunas fotos de cuando era joven, pero
caramba, qué guapo que era. Yo se lo decía siempre. Hay un aspecto del cual yo tenía noticias, no lo conocí en ese momento, y es que fue líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes. No había lo que no hubiera hecho. ¿No? Y él, claro, y fue de los promotores de una sede que armó la Cristiana en el Cerro, en el momento que el Cerro tenía mucha gente joven, pero no tenían mucho que hacer. Y recuerdo que con un tío mío recordaba que Maggi había sido uno de los promotores de esa idea, que allí se instalaron como líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahora, hay algo con esos abuelos que yo lo escribí, creo, en alguna parte ya, y quizás lo han escuchado, pero me parece que es pertinente. En algún momento en esa tarea de supervisión, que en realidad no era supervisión, intercambiábamos mail, nos reíamos a carcajadas, leíamos juntos el archivo Artigas, yo qué sé, fue una cosa muy, muy preciosa. A lo largo de eso, en algún momento yo lo llamo a Maggi y le planteo, mire Maggi, tengo un problema terrible, tengo que contar, porque uno va creciendo con los libros, y estos fueron 6 tomos, entonces fue cambiando. Digo, tengo que contar el sitio de Montevideo, lo que pasa durante el sitio, está todo contado en los libros, pero no el sitio como tal. Entonces tengo 2 cronistas, uno que está dentro y otro que está afuera. Yo podría cruzar esta información de los dos, pero me llevaría un tiempo impresionante, y las imprentas estaban prendidas, yo tenía que ir alimentando eso. Entonces tengo una angustia, pero si no lo hago así va a quedar mal, y cómo hago, y fíjese, yo era un nudo, ¿no? Entonces él me dejó hablar, mira Anita, me dijo, te voy a decir la frase de cabecera de los Maggi, la que trajo mi abuelo de Italia con 14 años, la que a mí me repetía cada vez que yo tenía un problema: fate capace, hazte capaz. Entonces yo, fue mandato de padre, ¿no? Puse fate capace así, lo pegué delante de la computadora, y cada vez que flaqueaba lo miraba, y el fate capace es parte de la existencia mía, de mis hijos, de mi familia, todos, porque bueno, fue el gran consejo de Maggi, ¿no? Y cuando terminé, le escribí y le dije, bueno, me hice capaz, acá va. Y se lo mandé, ¿no? Juan, ¿qué te aportó el libro en cuanto a novedades en relación a esta figura de Maggi? Bueno, primero quiero decir una cosa. Dale. Mi abuelo y mi abuela vinieron de un pueblo, del mismo pueblo chiquitito de Salerno, a fines del siglo XIX, ¿no? A fines del siglo XIX, de modo que esa historia de migrantes la conozco. ¿Y en qué condiciones? ¿También, digamos, mira, si en una tercera mejorada o vinieron como inmigrantes en bodega? Inmigrantes en bodega. Además, yo fui al pueblito ese, y el pueblito ese desde Salerno está a 25 kilómetros de camino en montaña, así que me imagino el viaje en burro que tuvieron que hacer, por lo menos hasta Salerno, tal vez a Salerno o tal vez a Nápoles, para tomarse ese barco, ¿no? Es decir, que realmente es impresionante. La historia de los emigrantes italianos y de todos los emigrantes, pero también hay vasco-franceses, en fin, hay otras cosas. Bueno, del libro, ¿qué es lo que más me impresionó? El libro creo que da un gran fresco, un gran panorama de la generación del 45. Y a mí lo que más me impresionó es que Maggi, perteneciente a la generación del 45, era absolutamente distinto de la generación del 45. La generación del 45 era una generación de especialistas, de críticos, de que todo se criticaba, todo se destruía. Él habla de generación destructiva, ¿no? Exactamente. En cambio, Maggi es un constructor. Es decir, un constructor no solo era literalmente porque ejerció la construcción, pero además fue dramaturgo, abogado, periodista, tertuliano de muchas tertulias, cineasta, incluyendo esta, libretista de humor, espérate, no te apures, libretista de humor y de canciones, director de cine, profesor de historia económica, constructor de edificios, editor, y quién sabe cuántas cosas más vamos a descubrir en el futuro, porque creo que todavía hay mucho para buscar. Es decir, era todo lo contrario de esos especialistas destructores que solo criticaban. Él hacía y hacía. Y creo que eso es lo que lo convierte en una persona imprescindible e inolvidable para todos nosotros, ¿no? Ese aspecto campodónico de la generación del 45 diferente y en muchos casos enfrentada, porque con más de uno de ellos tuvo problemas que en algún momento significaron dejarse de saludar o de hablar. ¿A ti te interesó resaltarla? Sí, claro, pero lo que dice Grompone, yo lo había dicho, es exactamente la cara diferente. Esos enfrentamientos también hay que tomarlos con pinzas. Hasta con Maneco, que era su amigo del alma, en algún momento dejó de hablarse durante unos meses, porque él pensaba que Maneco era un traidor porque se dedicaba a la política y había dejado de escribir, porque era un excelente escritor, realmente era un excelente escritor. También era una excelente escritora la esposa de Maggi. Yo no quiero dejar de mencionarla porque hubo un ninguneo con ella,
no importa ahora explicar las razones. Fue una excelente escritora. Salto Cancán es una joya. Exactamente, bueno, el propio Benedetti en el libro 45x1, en el prólogo, se resalta el valor de la literatura de María Inés Silva Vila, diciendo que hubo una especie de, la dejaron de lado, etcétera. Pero lo de los enfrentamientos de la generación de 45, ahora a esta altura me causan un poco de gracia, ¿no? Porque se decían cosas terribles y después Maggi terminaba diciendo, bueno, dejamos de lado las bobadas. Pero qué bobadas, se habían dicho cosas. Él mismo hablaba de carnicerías. Maggi emplea la palabra carnicería. Bueno, hay una anécdota que tú cuentas en el libro en relación a una lectura de Ángel Rama, que era otro de sus enormes amigos, que termina rompiendo un libro después que lo lee, un cuento, porque se lo destruyen. Eso es un ejemplo muy claro, porque además la novela se iba a llamar Martes de Ceniza. Y se le iba a dedicar a Maggi, además. Se le iba a dedicar a Maggi la destruye en el comentario de las reuniones habituales, y Ángel termina quemando la novela, o sea que la novela terminó convertida en cenizas y no salió. Pero bueno, la tristeza de alguna manera mayor de Maggi fue enterarse que Ángel Rama pensaba dedicársela. Pero esos enfrentamientos típicos de la generación del 45 me parece que no dejaron nada, más allá de ello, de eso mismo. La generación del 45, yo no sé qué opinan ustedes, pero la generación del 45 nació, se desarrolló y murió. Y en todo caso lo que había dejado en algún momento, y creo que también ha desaparecido, ese era el sentido crítico. Claro que ellos lo llevaron pasaron todos los niveles, me parece, tanto que se destruían con carnicerías, empleando el término de Maggi, pero más allá no ha quedado más que la obra. Bueno, claro, la obra es importante, por supuesto, pero Maggi por eso todavía está vivo, por eso que Maggi todavía está vivo en este otro sentido, más allá de su obra, ¿no? Porque él abarcó 1000 actividades diferentes. La pregunta, sí, Ana. Y Juan también. Juan. A ver, Juan primero. No, las damas primero. Hay una característica de la generación del 45 que yo creo que sí está muy vigente en Maggi y que es de larga pervivencia. Y es esta. Es la generación que viene después de la del Centenario. La del Centenario fue pomposa, sacralizó la historia, creó los monumentos, los relatos épicos. La del 45 en el libro parece como que la del 45 vino justamente en contestación para dar por finalizada la del 900. Entonces, la del 45 vino a ser la vanguardia y el escándalo, ¿no? A desacralizar y hacer siempre algo distinto y diferente. Y yo creo que el pibe era pibe en eso. Era pibe en todo. En todo, pero esa cosa de juventud, por eso a él le molestaba tanto cuando querían hacerle homenajes y cosas, porque él decía, ay, Dios mío, esta consagración es la tumba, Anita. Esta consagración es la tumba. Esto es la cosa que hacía la generación que nosotros vinimos a destruir. El monumento. Esa cosa me parece que es la esencia de la generación del 45 y él la tenía. Sí, pero tenemos que estar de acuerdo que fue diferente al resto de la generación. Completamente. Pero en eso hay un hilo conductor, porque si no, ¿cómo formó parte de la misma? ¿Cómo se pegoteó a la misma y terminó siendo quizás su representante, no solamente de los más longevos, sino los más importantes? Yo no sé en qué medida él admitiría esa separación que tú estás haciendo, Campodónico, porque yo creo que él era un integrante que se sentía integrado. No creo que no hubiera defendido, de haber estado aquí, su relación y su valoración de un Rama, de una... No, la valoración individual sí, pero él de la generación del 45 también, luego, con el paso de los años, no habló muy bien. De la generación como tal, digo. Por supuesto que Amanda, Berenguer, José Pedro Díaz, todo lo que hemos nombrado, eran gente muy valiosa, digo. Ida Vitale, me olvidé de nombrarla. Claro, para mí, este es un juicio absolutamente personal, la voz poética más importante del siglo XX, sin duda ninguna, del XXI ahora. Pero él no habló demasiado bien de la generación del 45, llegado el momento, porque esta es otra característica de Maggi. Para mí era un pícaro. Hoy decía una cosa y luego era capaz de contradecirse, y yo no sé, obviamente, creo que sí, lo hacía a propósito. Era un gran provocador. Su provocación, yo he puesto 2 ejemplos ya que a mí me parecen como lapidarios en el sentido de demostrar hasta qué punto él era capaz de hacer eso que dijo: yo hago lo que quiero, digo lo que se me antoja. Es la defensa abierta de los Tupamaros, por ejemplo, abierta al punto de que en un periodo de 8 años, no fue una declaración del momento, en un periodo de 8 años volvió
a elogiar la actividad de los Tupamaros y la defensa de la energía nuclear desde el diario El País, una cosa que no se podía esperar. A mí, yo pongo a cualquiera de los otros integrantes de su generación en ese lugar y no los veo. Bueno, no llegaron tampoco a verlo. Juan. Bueno, yo quiero dar un enfoque un poco distinto. Bien. La generación del 45 es la generación de la posguerra, es decir, salió un mundo de una guerra terrible. Pero la generación del 45 no era solo una generación literaria, y quiero poner dos ejemplos que me son muy cerca, es decir, de ingeniería. Pertenecen a la generación del 45 José Luis Macera, que es el más grande matemático que ha dado el país en su historia, y que es un hombre que rompe con una tradición, crea cosas extraordinariamente nuevas de una resonancia universal, y Eladio Dieste, claro, que si hay una persona disruptiva en este país es Eladio Dieste, renovando totalmente la técnica de la construcción, revalorizando el ladrillo, inclusive haciendo obras asombrosas hasta desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Es decir, que la generación del 45 en los demás campos también fue disruptiva. Sí, las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Lo que tú decís, Grompón, es lo que dijo Ángel Rama. Él afirmó que no eran solamente escritores los integrantes de la generación del 45, y daba otros ejemplos. El caso de Dieste, para mí, el que acabas de dar, para mí es fundamental en ese sentido. Creador absoluto. De cualquier modo, también hay un aspecto que aparece en el libro, y son esas reuniones de intelectuales en los bares como el Metro y todo, que da cuenta precisamente que ellos se reconocían en otras disciplinas también, porque a esas tertulias acudían distintas disciplinas, ¿no? Bueno, eran escritores, pintores, igual, por ejemplo, y quizá periodistas, y no mucho más. Digo, no había ingenieros, no había arquitectos, no había abogados. Se reunían por otro lado, cada cual en su lado. Pero había una conexión, No, pero a ellos les importaba la literatura, en primer lugar la crítica de la literatura. Crítica, sí. Eran mucho más críticos que escritores, en un principio, obviamente. ¿Qué papel jugaron en toda esta información los parientes cercanos? Porque la hija Ana María, aparentemente la tuviste muy cerca, los nietos que ya son adultos, ¿cómo colaboraron en esto en tan corto plazo? Porque también están jugando aquí las emociones demasiado frescas, ¿no? Bueno, al punto de que Marco Maggi, después de contestarme un correo muy largo y muy afectuoso, cuando yo le envío un segundo correo pidiéndole que me dé algunos detalles más de lo que me acababa de escribir, dijo, no quiero hablar más de mi padre. Claro. Y no me dio más información. No, Marcos la familia, no puede venir, no puede hablar. No pudo soportar, parece que hasta ahora, la idea de la muerte del padre. No y bueno, además se dio en circunstancias muy raras, ¿no? Porque Maggi va a Venecia, ve el triunfo, bueno, la consagración en la Bienal de su hijo, asiste a eso que era una cosa impresionante, vuelve a muy poco tiempo, muy pocos días después se muere, ¿no? Y Marco quedó con esa marca. No, pero la familia me ayudó mucho en la medida de lo posible, como lo dije al principio, que no se puede conocer la vida de los padres o de los abuelos simplemente por relatos. No, y mucho menos en forma objetiva. Pero ahí yo quiero destacar la presencia de Luisa Gálvez, que para mí fue una persona extraordinaria, para mí en el sentido de la información que me dio, la amabilidad con que me trató, las puertas que me abrió, pero además una persona que llegó a los 13 años a la familia, hoy tiene 73. Es decir, muy probablemente Luisa sepa más de Maggi que sus propios nietos y sus hijos. Hasta el último día. Alberto, ¿estás por ahí todavía? Sí. Me faltó preguntarte a ti aspectos, bueno, más allá de los que también incorporaste al libro, como fue la forma en que definitivamente se conocieron, si el libro en particular te brindó alguna información que te sorprendiera o que no conocieras de antemano. El libro, más que sorprenderme, me encantó. Porque el libro tiene para mí la virtud de que, habiendo iniciado el escritor la tarea de investigar y lograr transmitir una biografía de Maggi, conformó un personaje que, si uno en la presentación lo dije, recorre el libro, parecería que está viendo una película, porque la película en su paseo, digamos, visual, nos muestra una figura extraordinariamente auténtica,
y a mí la reflexión del libro de Campodónico, que uno dice, bueno, están estos libros, se leen en su momento, después quedan por allí, después con los años se olvidan y quedan en las estanterías. Sin embargo, este libro, para mí, en un país tan joven como el Uruguay, que desesperadamente discutimos, hablamos y tratamos de encontrar nuestras raíces, nuestra identidad nacional, qué es lo que nos distingue de otros y cuáles realmente las características de nuestra cultura. Creo que ese libro, con ese personaje, con Maggi, es una representación, es una película, es una foto de lo que es la uruguayés, si me permiten este término. Y un uruguayés brillante, con una historia típica nuestra, de un nieto de inmigrantes que desarrolla la vida en distintos barrios, que se instala primero en aquella Aguada de fines del siglo XIX, principios del XX, que todos nos la describen, llena de inmigrantes, pero llena de actividad y de trabajo. De allí se va a un Malvin encantador del que tanto nos hablaba Carlos. Pasa por un Pocito, que bueno, también tuve la suerte en lo personal de conocer, en aquella antigua y vieja y querida calle Pereira. Entonces, ese hombre que desde niño recorre barrios, que tiene el origen tan común que es el origen mayor de los uruguayos, el venir de inmigrantes, a su vez enfrenta la vida, como lo dijeron ustedes. A veces pienso que después de 5 años de estar en la tertulia, he pasado mejor estos otros 5 años escuchándola, porque al escucharlos a ustedes, no solo aprendo, sino que disfruto mucho más yo en silencio y escuchando los comentarios, y los de Juan, y los de Ana, y ni que hablar tú, Miguel Ángel, tuvieron la virtud de ir describiendo toda una generación, yo comparto mayoritariamente como la definieron, de la cual Maggi, aunque era diferente a ellos, era su principal representante, pero forma parte de la cultura uruguaya esas figuras que integraron la generación del 45, con luces y sombras, como todas las sociedades, pero que para mí, aunque no hayan dejado mucho en áreas a que hicieron referencia y en otras hayan dejado tanto, son una buena muestra de lo que es el pensamiento a veces melancólico del uruguayo. Los uruguayos somos medios críticos o críticos del todo. Los uruguayos somos medios melancólicos. Los uruguayos vamos al boliche más a curar penas que a formular alegría. Por lo tanto, como a mí me encanta y me subyuga la búsqueda de la raíz, la búsqueda de lo que nos identifica, creo que el libro de Campodónico, la virtud mayor, más que enseñarnos cosas de un personaje extraordinario, fue a través de ese personaje dejar un testimonio de lo que para mí es un inmenso aporte a la identidad nacional uruguaya. Alberto, hacemos ahora una pequeña pausa y bueno, luego resolvemos si seguimos con este tema o pasamos a otro que tenemos también en carpeta. Y mientras aquí estuvimos comentando y planteando por parte de Ana y Juan la discrepancia con respecto a la caricatura de Ogue, que es la tapa de la revista, que no les gusta la nariz colorada de Maggi, que no corresponde a una realidad de vida. En realidad creo que nos faltó algo que necesariamente tenía que aparecer en este programa. Porque en una instancia de recuerdo a Carlos Maggi no puede faltar la voz de uno de sus mejores amigos y compañeros de tertulia. Hoy no está aquí Mauricio Rosenkopf, pero sí estuvo en la presentación del libro que se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre y allí contó anécdotas que pintan muy bien la relación que los unía. Y quería contarles un tema de la vuelta, que además cuando empezábamos a desarrollarlo,
me enviaba un parate. Y es que una vuelta nos comunicábamos a diario, hablábamos de todas las cosas políticas, culturales, todas las cosas que escribí, después las cosas las leíamos en el billar donde vos decís, en el fondo de la casa. Y le dije, viste que hay una expedición que es creo que la cuarta de no sé qué instituto de Frankfurt. Cuando uno dice instituto de Frankfurt ya es una cosa muy seria. Van otra incursión al monte Ararat tras las huellas del arca de Noé que encalló, según el libro sagrado, en el Ararat. Entonces le gustó el tema y estuvimos viendo, calculando cuántos navíos se podía construir con los maderos autentificados que hay por todas las catedrales del mundo del madero de nuestro Señor. Entonces le digo, mira, yo acabo de leer otra cosa que me tiene muy impactado. Esto iba para la tertulia y Maggi lo paró porque te inquietaba mucho. Y es que le digo, porque además leíamos mucho, parece que detectaron, ubicaron, ya saben dónde está, el lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces está detectado, entonces claro, le largo eso y el pie me remeda. Sí, claro, porque hicieron la paramétrica, se dice, vos que sos el ascensor científico, porque habían ubicado antes el Toboso. Y en el cementerio viejo habían encontrado los restos de la familia de Dulcinea y de Dulcinea mismo y todo. Entonces calcularon dónde era, y la excursión que se llamaba, y esto Ana no me deja mentir porque se va para Salamanca, y eso salieron a buscar los restos de Don Quijote. Mejor dicho, de Alonso Quijano o Quijada, como dice él. Entonces, le largo eso y dice, sí, está bien, pero si nosotros largamos esto en la tertulia, aquel se desacomoda. Bueno, a mí con esto al pie me pasa algo que la otra vez lo dije, cada vez que leo una cosa o veo algo, ocurre algo, me salta como una especie de chip y dice, lo tengo que llamar. Entonces, la otra vuelta me preguntaron, bueno, es cuestión de tiempo nomás. Y bueno, uno queda con una presencia que es una especie de testigo interior con respecto a las cosas que uno escribe, que uno hace, que uno declara, que comenta. Digamos, es algo que está integrado ahí, sin más análisis que eso. Y bueno, y quería cerrar esto con algo que tal vez haya sido, tal vez no, eso fue antes. Iba a decir el punto de partida de ese espíritu que llegamos a tener y que además se reflejaba en la tertulia. Es decir, nunca tuvimos una discusión por aquello de que teníamos acuerdos hasta en las discrepancias. Digno cierre entonces estas palabras de Mauricio Rosenkopf durante la presentación de un libro que a todos recomiendo, Maggi, Miguel Ángel Campodónico, de Editorial Fin de Siglo.